Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente hay una mañana más en la que nos levantamos porque el Señor nos despierta, sea con alegría, sea con preocupación, sea con una necesidad. El Señor nos despierta. El Señor se sabe acercar a nosotros todos los días para poder llegar a nuestro corazón, para poder dar un mensaje oportuno, para abrirnos los ojos, para llamar nuestra atención, para transformar algo de nuestras vidas, para darnos un mensaje para otros, para darnos un mensaje para nosotros mismos. Las razones que Dios utiliza para levantarte cada mañana, la mejor es que quiere tener un contacto contigo. La más grande es que Él quiere que tú lo conozcas. Esa es la razón por la que el Señor quiere. Dios quiere que tú le conozcas. Y Él también quiere que tú conozcas los planes que tiene para ti, las cosas que tendrás que enfrentar, darte las herramientas y darte las armas para tú pelear cada día con la batalla que el diablo te prepara cada mañana. Para asegurarte que no estás solo, para asegurarte que Él va a estar contigo, para que no temas, para que tú creas. ¿Cuántas razones Dios tiene para poder hacerte un llamado y buscarte cada mañana para que tú estés con Él? Ese momento de paz que a veces se convierte en inquietud, porque el Señor sabe cómo poner nuestra alma sin reposo, hasta que nosotros no nos demos cuenta de algunas cosas que hay que erradicar, mejorar, transformar, cambiar, votar, organizar. El Señor sabe cómo dar un mensaje a cada cual, confiando de que tú ya a esta altura puedas comenzar a identificar esa voz de Dios en tu corazón. Así que agradecemos a Dios porque estás aquí y porque te estás conectando con nosotros. Y buscamos la presencia del Señor en oración en esta hora, orando por cada una de las situaciones que se nos han estado compartiendo. Oramos por el papá de nuestra querida amiga Aida Bignoni. Oramos por las situaciones que están pasando algunos con algunas enfermedades, algunos asuntos de familia que han estado muy tristes. Oramos mucho por nuestra querida amiga Vivian, que yo sé que está pasando por momentos de crisis en su familia, y por cada caso. Dios los conoce, Dios los sabe, y por la situación alrededor del mundo que nos está afectando, las decisiones que los gobiernos están haciendo, las condiciones, ¿verdad?, en las que se están desarrollando la vida actual. Vamos a orar hoy por los estudiantes que han retornado a la escuela, que todavía son víctimas de bullying, de rechazo por diferentes razones. Hay situaciones escolares que, señores, están dejándonos sin aliento por la nueva política de perspectiva de género para las escuelas y los niños nuestros que van a estar siendo allí educados con una nueva ideología. Necesitamos unirnos en oración por esta nueva generación que se levanta, la cual Dios ha reclamado para Él. Y Dios está reclamando la juventud y los niños para usarlos en el día final, y el diablo les quiere arrebatar la inocencia, el alma, la mente y el corazón. Señores, nosotros tenemos que levantarnos en un clamor poderoso por nuestra juventud, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Esto es una cosa inconcebible lo que está pasando. Niños que se están suicidando, niños que están con muchas ideas en la cabeza, niños que están en depresión, niños que no quieren vivir, niños que no quieren ir a la escuela. ¿Por qué? Porque sienten miedo con lo que se vayan a enfrentar. Y es hora de que nosotros defendamos a nuestros niños, defendamos a nuestros jóvenes. El diablo sin piedad está corriendo tras nuestros hijos. Y lo que viene, señores, es horrible. Así que en el nombre del Señor, hoy nosotros hacemos
un frente unido de oración y clamor por cada uno de nuestros jóvenes y por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros amigos, por nuestra juventud, que el diablo quiere destruir sin piedad. Déjeme decirle que cuando el diablo ve tus hijos, no va a tener compasión. La palabra compasión no está dentro de su lenguaje. Lo que está es odio y destrucción. Y si nosotros no abrimos nuestros ojos, cuando nosotros vengamos a ver, nosotros hemos perdido a nuestros hijos. Hoy muchos padres están en sufrimiento por lo que está ocurriendo. Las escuelas se han convertido en centros de una educación que, además de ser un centro de educación, ¿verdad?, para la posteridad, no solamente van tras el conocimiento, van tras el alma, y nosotros tenemos que saber qué principios le enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa. Nuestra casa tiene que tener un altar a Jehová. Si nuestros hijos, que tienen que enfrentar un mundo de violencia e inmoralidad fuera de nuestras casas, ¿cómo nuestros hijos van a poder sostenerse en medio de esa avalancha de nuevas ideas si nosotros en nuestra casa, dentro de nuestra casa, no creamos principios y valores y los sostenemos no solamente con nuestro testimonio, sino también con nuestras palabras, y sentarnos a tener momentos de reflexión con nuestros hijos, momentos de conversación, momentos de intercesión, de oración? Si nosotros no levantamos un altar a Jehová en nuestra casa, créame que cuando nuestros hijos pongan los pies fuera de nuestra casa, la tormenta les está esperando para arrancarles la cabeza. Y yo creo que si hay un tiempo en que nosotros como padres, tíos, abuelos, no importa cuál es tu posición con los niños de tu familia, es tiempo de que nosotros hablemos con claridad con nuestros hijos acerca de cuáles son los postulados bíblicos de la vida que ellos deben de llevar. Hoy en día encontrará mucha gente que les apoyará en sus nuevas ideas de vida. Y nosotros como padres no podemos sintonizarnos con el mundo. Nosotros nos tenemos que sintonizar con Dios. Y tenemos que realmente asumir una postura bien firme, bien segura, y hablar a nuestros hijos con amor, pero con claridad y firmeza, y orar por ellos. Señores, necesitamos orar por nuestros jóvenes, porque la situación, esto definitivamente no vamos a mejorar. Nosotros sabemos que esto no va a mejorar, esto va a empeorar cada día más, esta situación mundial, de todos los aspectos que podamos hablar. Y lamentablemente a veces no hay unidad de consentimiento entre todos los miembros de la familia ni todos los hermanos de la fe. Lamentablemente cada cual tiene su librito y lo quiere defender, pero hay una cosa que nosotros tenemos que estar claros: cuál es la postura de Dios. Y la postura de Dios debe ser unilateral para todo el mundo. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a orar por las familias, vamos a orar por nuestros muchachos, vamos a orar por cada situación y vamos a pedirle a Dios que nos dirija, porque hoy pues quiero llegar al tema de hoy, que va a ser un tema un poco más corto. Necesito terminar hoy más temprano para poder completar una agenda que el Señor ha puesto delante de mí. Así que el Señor nos dirija en esta hora y oramos en el nombre del Señor. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, Padre, tú conoces lo que hay en nuestros corazones esta mañana cuando nos hemos levantado. Solo tú, oh Dios, puedes entender las batallas que se lidian en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias. Solo tú conoces cuánta fuerza nos queda y cuánta fuerza ya no tenemos. Señor, tú conoces tanto el sentarnos como el levantarnos. Tú conoces el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué será lo que tú no sepas de nosotros?
Pero a veces, Señor, no es el hecho que tú lo sepas, es que a veces nos encontramos perdidos dentro de nuestros propios zapatos. A veces sentimos que ni nos comprendemos ni nos entendemos. A veces no sabemos para dónde ir, ni a quién hablar, ni a quién recurrir. A veces no sabemos, Señor, son tantas las voces que claman a nuestro alrededor que a veces no sabemos si girar a la derecha, a la izquierda o seguir de frente. Padre Santo, tú conoces exactamente cuál es el sentimiento y la situación en que cada uno de nosotros nos encontramos. Hoy, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos saber hacia dónde ir, cuál es el próximo paso que vamos a dar y cuándo darlo. Enséñanos, Señor, a esperar. Enséñanos a confiar, Padre Santo. En esta hora te pongo en tus manos cada persona, Señor, que se conecta con nosotros cada mañana en busca de tu palabra, en busca de dirección, en busca de luz. A veces nos levantamos, Padre, y estamos buscando esa luz, necesitando esa luz, esa voz que nos indica hacia dónde ir, qué vamos a hacer, Padre Santo. Y es lo que queremos en esta mañana, escuchar esa voz tuya mostrándonos el camino que debemos seguir. Padre, en forma muy especial ponemos nuestras familias, nuestro hogar, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros compañeros en la fe, Señor, nuestros compañeros de trabajo. Tú conoces cada situación y solamente tú puedes intervenir, Padre Santo. Ponemos nuestras cargas en ti, nuestras espaldas ya no son suficientes para las cargas, Señor. Queremos sacar estas cargas y ponerlas en ti, para que tú pongas en nosotros una carga liviana y fácil, para que en el nombre de Jesús la podamos llevar. Señor, en esta hora yo te quiero poner a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, Padre Santo, que está enfrentando cada situación en su lugar de estudio, Padre Santo, quizás confrontaciones en la familia. Padre Santo, salva a nuestros niños, salva a nuestros jóvenes, salva, Padre, la juventud que tú has declarado para ti, que tú quieres llenarla de tu Santo Espíritu. En esta hora, Señor, intervenimos por ellos, levantamos nuestras manos y hacemos un cerco de protección a través de sus vidas, porque reclamamos la vida de nuestros hijos para ti. Padre, que así sea. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendícelos a ellos, que tú pueda haber un cerco protector de ángeles alrededor de nuestra juventud y que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes puedan entender que Dios pelea sus batallas, que nosotros como padres, como tíos, como abuelos, como familiares, como líderes de iglesia, podamos presentarle a nuestros niños que hay brazos para ellos en el reino de los cielos, hay ángeles para ellos, hay un Espíritu Santo para ellos, hay un cielo que se mueve para ellos, Señor. Nuestros jóvenes necesitan conocer el poder de Jehová y la cobertura del Espíritu para bendecirlos. En esta hora pongo cada uno de estas personas, a cada uno de mis amigos que están escuchando esta transmisión, los pongo en tus manos. Y si hay palabra de Jehová para ellos en esta mañana, Señor, que pueda ser entendida y comprendida en el idioma que cada uno lo pueda entender. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, familia. El Señor quiere dirigir nuestras vidas. No es fácil que todos podamos estar de acuerdo en todas las cosas. No es fácil. Pero yo creo que eso es de las cosas que el diablo sí ataca, es el concepto de la unidad. El diablo odia la unidad. Odia la unidad. El diablo le gusta la división, la disensión, la tiranía. Eso fue lo que le hizo al Padre en el cielo. Le dividió la familia. Pero el Señor necesita que nosotros le entreguemos todas esas líneas divisorias, porque el Señor sabe hacer de todas un solo camino. Y la Biblia lo dice. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y esa está en Cristo. Esa está en el Señor. Y nosotros tenemos que procurar entrar por esa única vida, por ese único camino y por esa única verdad. Vamos al libro de Nehemías capítulo 5, versos 14 al 19.
que es lo que corresponde para la mañana de hoy, donde Nehemías, después de, que fue la parte de ayer, cómo él combate la opresión interna, que es de las divisiones más terribles, porque cuando la batalla, el enemigo viene de afuera hacia adentro, todos los que están adentro se van a unir. Fíjate que eso es algo interesante, esto es una dinámica interesante. Cuando los que viven divididos encuentran que tienen un enemigo en común, lo que generalmente se hace es que buscan un punto de unión entre ellos para poder atacar ese enemigo en común. ¿Ves? A veces un ataque externo de un enemigo en común hace que los que estaban divididos anteriormente se unan. Eso fue lo que pasó en Israel. Habían unas divisiones internas en Jerusalén, pero encontraron que tenían todos un enemigo en común, así que pusieron esas diferencias a un lado, se unieron para combatir ese enemigo exterior. Pero eso no dice que una vez ese enemigo se aleja, ya se resolvieron las situaciones internas, ¿no? Es cuando resurgen, ¿ves? Resurgen. Fíjate que a veces Dios permite que todos tengamos un ataque en común para que nos unamos, para que pongamos a un lado nuestras diferencias y nos unamos. Y yo veo eso cuando vino lo de la pandemia en el 2020, fue un enemigo en común. Todas las naciones tenían un enemigo en común invisible. Invisible. Y eso hizo que toda la gente se uniera, buscara, todo el mundo tratara de ayudarse, apoyarse. Y fíjate que fue la manera en que todos nosotros nos hemos conocido, teniendo ese enemigo en común, buscando un apoyo entre todos juntos. Claro, después muchos encontraron que habían unas divisiones, unos conceptos, y ahí es que cada cual pues, comenzó a coger nuevamente su rumbo y su camino. ¿Por qué? Porque aunque hay un enemigo en común que hace que nos una, todavía hay unas diferencias internas. Ayer vimos que cuando el enemigo en común comenzó a disiparse, comenzaron a resurgir aquellas divisiones internas que habían dentro del pueblo de Israel. Y es lo que está pasando ahora mismo. Ahora que hay es como decir, hay unos conceptos que ya la gente se está alineando con esto, ¿verdad?, de la situación de la pandemia, pues ahora nuevamente comenzaron a resurgir algunos conceptos divisorios internos. Y cuando quizás todo esto haya sido una historia, en algún momento se volverán a tomar las banderas donde cada cual tiene sus divisiones. Fíjense que el año pasado nosotros vimos muy marcado en el 2019 y a principios del 2020, vimos muy marcado las divisiones raciales en los Estados Unidos. Muchas divisiones raciales, incluso se hablaba de que no podíamos hablar español ya en Estados Unidos porque alguien te podía golpear o alguien te podía hacer daño si tú hablabas español. Recuerdo esos tiempos, ¿verdad? Que hablamos de tiempos como si fueran mucho, pero eso, como quien dice, eso fue ayer. ¿Por qué? Porque comenzaron a ponerse esas divisiones a un lado y luego cuando esto nuevamente mejore, ya usted verá que nuevamente la gente comienza a tomar sus conceptos divisorios y comienza también a llevarlos de un lado al otro. Yo no sé cuál es el empeño de los seres humanos marcar territorio, como hacen los perros, que levantan la patita, orinan para marcar su territorio. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros como pueblo de Dios nos debe caracterizar es que nosotros no podemos estar marcando territorio por cada cosa que a nosotros nos parece que es nuestra. Yo creo que nosotros tenemos que ir buscando lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuáles son los propósitos de Dios. Y el territorio que tenemos que marcar es el territorio de Dios para su pueblo, no mi territorio personal, el territorio de Dios.
que el territorio de Dios siempre es extendiendo las fronteras con manos abiertas, no extendiendo las fronteras con las manos cerradas. Si ponemos muros y ponemos puertas para que el enemigo que tenemos en común no entre. Pero cuando nosotros comenzamos a ensanchar nuestro territorio, siempre lo debemos hacer con manos abiertas, dándole la bienvenida a aquel que quiere entrar, porque Dios dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Este concepto de unidad que trató de implementar Nehemías dentro del pueblo, con las diferencias marcadas que comenzaban a ver, donde los mismos hermanos esclavizaban a los otros y les quitaban sus tierras. Él tuvo que parar esto, y qué bueno que hubo un acuerdo, hubo un pacto en que ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo así. Nosotros juramos hoy delante de todo el mundo que nosotros vamos a cambiar esto. Entonces viene esta parte que es del versículo 14 al 19, que dice así. Estoy en la lectura de Nehemías capítulo 5, versos 14 al 19, y dice, también desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador en Judá, desde el año 20 del rey Altajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y aquí es algo interesante que comienza a darse. Nehemías ahora quiere dejar claro qué tipo de gobierno él ha estado estableciendo y el tiempo en que lo hace. Es como una nota aclaratoria que está haciendo Nehemías cuando hace su primera intervención dentro de la política interna del pueblo de Judá. Porque lo que estábamos viendo era política exterior, donde él estaba tratando de proteger la ciudad de los enemigos de alrededor y haciendo las paces con aquellas ciudades que lo estaban ayudando a reconstruir. Pero ahora que ya las murallas están, ¿verdad?, haciéndose y se está terminando la obra, él ahora está trabajando con la política interior del país. Y ya vemos cómo él lo primero que hace es que rompe esta esclavitud y este problema que se estaba dando dentro del mismo pueblo. Él ya establece las paces, pero él hace una nota aclaratoria del versículo 14 al 19 con respecto a cómo era su política de gobierno. Y él dice que desde el día que el rey lo mandó para que fuera gobernador de Judá, y da el año, los años se daban por los años de los reinados de los reyes, y él establece que él estuvo gobernando a Judá desde el año 20 de Altajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años. Ese fue el tiempo que estuvo Nehemías gobernando a Judá, desde Jerusalén al pueblo de Judá. 12 años. Y él establece que ni yo ni mis hermanos, ¿y a qué se refiere a sus hermanos? Bueno, al staff de trabajo que él tenía, que él vino de allá con gente que le iba a ayudar. Ni él ni ellos comimos el pan del gobernador. ¿Qué es el pan del gobernador? Bueno, esa era como decir el ingreso anual que recibía él como gobernador. Eran los beneficios de los que gustaba él por el puesto que ocupaba. Dice, en cambio, y él ahora hace la comparación, en cambio los gobernadores anteriores abrumaron al pueblo y tomaron de ellos para el pan y el vino más de 40 siclos de plata. Además, sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, por respeto a Dios. Ahora estamos viendo cómo él está aclarando cuál es la política de él de gobierno. Y él dice que él no iba a utilizar los derechos que a él se le daban de utilizar esos beneficios donde él podía tomar el pan y el vino a grandes cantidades
establecer unos tributos y que su staff de trabajo se enseñoreara sobre el pueblo y adquiriera ganancias con usura para enriquecerse. Dice también en el versículo 16, también en la obra de esta muralla restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados se juntaron allí para la obra. Es decir, él no estuvo de vago para que otros trabajaran con el lado de la muralla que le correspondía. No, él trabajó en el área que le correspondían y sus criados trabajaron también. Además, 150 judíos y magistrados y los que venían a nosotros de las naciones vecinas comían a mi mesa, y lo que se aderezaba para mí cada día era un buey, 6 ovejas seleccionadas y aves. Y cada 10 días vino en abundancia. Con todo, nunca requerí la provisión debida al gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y esto parece como si él se estuviera despidiendo. Pues no, porque vamos a ver que cuando lleguemos, ¿verdad?, en el último capítulo del libro de Nehemías, él nuevamente hace un recuento de cómo él hizo su trabajo, y si lo pueden ver, quiero para que ustedes vean la armonía, que no es, yo diría, ¿verdad?, que esta parte del capítulo 5 pudo haber correspondido a la última parte del capítulo 13 del libro de Nehemías, donde él hace también como un cierre. Y dice en el versículo 29, claro, esto es con la santificación, que esto es otro tema. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, porque contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su obra, para la ofrenda de la leña en el tiempo señalado y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Claro, y él no hace un cierre, Nehemías no hace un cierre haciendo alarde de las mejoras políticas que él hizo dentro de la ciudad de Jerusalén, sino de las mejoras espirituales. Por eso el capítulo 16 no cierra con lo que dice en el capítulo 5 del verso 14 al 19. Porque para él, la restauración, para Nehemías, la parte más importante que él debía resolver era la relación de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Y aunque todo lo demás que él restituye y resuelve y trata de mejorar era muy importante sobre los asuntos de la política y establecer los criterios de vida, en los aspectos sociales y económicos, él entendía que la base principal era que el pueblo se había alejado de Dios. Y yo creo que este principio se aplica a nosotros hoy en día, porque todo lo que está pasando alrededor del mundo es porque a Dios se le ha quitado del centro. Hoy los hogares se han vuelto sumamente violentos porque Dios fue quitado del centro de los hogares. Y si hubo algo que se agravó en gran manera en la pandemia con el cierre, cuando todo el mundo quedó en su casa, es la gran cantidad de casos de violencia doméstica que hubo en los hogares, tanto de parte del hombre para la mujer para el hombre, y los padres contra los hijos. Y de paso, de los hijos contra los padres. Se encontraron las familias más del tiempo que están acostumbrados, porque todo el mundo está acostumbrado a irse cada cual por su lado muy temprano en la mañana, y el esposo se va a trabajar, la esposa se va a trabajar y los muchachos se van para la escuela, y no habían medido su capacidad de tolerancia en estar 24/7 encerrados en una casa, y ahí descubrieron la intolerancia, la incapacidad de hablarse, la incapacidad de tomar decisiones, la incapacidad de
de poder educar a sus hijos en la casa, de mirarle la cara al marido. Muchos descubrieron la infidelidad porque pues los teléfonos estaban muy accesibles a la familia y comenzaron a descubrir infidelidades. Bueno, ¿qué clase de convulsión ocurrió durante ese tiempo? ¿Por qué? Porque Dios ha sido erradicado de la familia. Antes las personas podían, hay gente que yo misma me pregunto, ¿cómo la gente podía sin televisor poder tener pues, 10, 12, 15 hijos? Yo quiero decirle que nuestras familias en el pasado eran familias que quizás no podían asistir mucho a las iglesias porque le quedaban distantes y no tenían carro como ir, pero la religión era algo indispensable en la iglesia. Las familias antes de sentarse a la mesa oraban, eran ya conceptos culturales incluso, donde las familias se reunían a orar por los alimentos. Se le daba la bendición a los hijos antes de irse a acostar. Se pedía la bendición cuando se llegaba a la casa. Se pedía la bendición cuando se iba a ir uno. Tanto cuando tú entrabas o cuando tú salías se pedía la bendición. En las cosas de Dios había un celo y había una preocupación por las cosas de Dios. Y aunque la gente no sabía mucho de Biblia, pero la gente lo poco que sabía lo compartía con sus hijos. Pero hoy en día nosotros tenemos un mundo en que los padres sacaron a Dios de sus casas, los departamentos de educación en los diferentes países sacó a Dios de las escuelas. Yo recuerdo que en mi escuela se oraba antes de comenzar la clase, se tenía una reflexión, se hablaba de Dios. Pero a Dios fue sacado de las escuelas. Dios fue sacada de los departamentos gubernamentales. Yo recuerdo, yo trabajaba como capellán de la policía aquí en Puerto Rico y recuerdo que en una ocasión se puso una ley donde no podíamos orar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la población más sensible, la aprobación más sensible de nuestro país es la policía de Puerto Rico? Son gente que arriesga su vida por gente que no conoce. Y a veces no son ni comprendidos dentro de su casa, son oprimidos por la sociedad y son oprimidos por los jefes. Yo siempre he dicho que el grupo social más vulnerable y más oprimido es la policía. ¿Y cómo es posible que ellos tienen que ir a enfrentar un caso y tú no puedas orar por ellos? Yo recuerdo. Y me decían, mira Liz, no puedes orar. Yo antes podía orar libremente y oraba con ellos y entraba a sus departamentos. Y cuando bajó esa ley de que no podíamos orar, tampoco podíamos tener un culto y cantar. Se hablaba de reflexión porque no se podía hablar de oración. Entonces cuando sacamos a Dios de nuestros sistemas públicos, pues entonces, ¿qué podemos tener? Pues gobernadores, senadores, asambleístas, gentes del Congreso que pues no tiene a Dios en el corazón, no tiene a Dios en la mente. Y se levanta una opresión en contra de Dios y se toman decisiones en los gobiernos en contra de Dios y en contra de los principios morales que Dios ha establecido. Y se toman decisiones donde lo que se busca es enriquecerse. Cada cual tiene un puesto político y ¿qué le importa al pueblo? Lo que importa es que cuánto yo le puedo sacar a este pueblo en el tiempo que me quede aquí. Y cómo vivir en una apariencia de piedad cuando yo realmente lo que vivo es comiendo al pueblo, oprimiendo al pueblo, sacándole el jugo, como se dice aquí en Puerto Rico. Y realmente no me importan las necesidades y se violan todos los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y eso lo hemos visto décadas por décadas desde la Edad Media hasta ahora. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué diferencia un gobernador como Nehemías, temeroso de Jehová, que buscaba? Por eso dice la palabra, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Los que vivimos bajo la bandera de los Estados Unidos, sabemos que el comercio de los Estados Unidos, el billete de los Estados Unidos dice bien claro, en Dios creemos o en Dios confiamos. En God we trust. Sin embargo, lo pisoteamos, lo mercadeamos en un billete, pero no lo llevamos al corazón.
Nehemías pudo decir con claridad, mire señores, yo no viví, yo no comí, yo no utilicé los beneficios míos como gobernador, porque yo entendía la situación del pueblo. Hasta dijo cuál era su dieta, que quizás era mucho más de lo que se supone que hubiera. Y dice, mire, cuando venían judíos y magistrados que venían a nosotros de las naciones vecinas, comían de mi mesa. Yo no le obligaba al pueblo a que los alimentara. Comían de mi mesa. ¡Qué bondad! ¡Qué diferencia! Comenzó a marcar Nehemías en su estilo de gobernación en el pueblo. Y lo dejó escrito para que constara de que nadie fuera a decir que Nehemías vino aquí y se aprovechó. Y yo creo que esto es una lección para nosotros. Cuando Nehemías termina diciendo ahí, acuérdate de mí para el bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hay alguien que pueda juzgar y decir, ay, pero que alabancioso, es como que Señor, acuérdate, mira lo bueno que fui. Bueno, yo digo que aquí hay otro principio. Nehemías fue justo con el pueblo y él presentó su justicia delante del Señor. Y le dijo, Señor, tú ten misericordia de los míos y de mí, porque sabe que justamente he obrado. De la misma manera que el rey David tuvo que reconocer las veces que cometió errores. Qué hermoso también poder reconocer cuando tú has obrado con justicia delante de Jehová. Y en cuántos momentos vimos a los profetas declarar que el Señor es testigo entre nosotros de que yo estoy diciendo la verdad. ¡Wow! Eso a mí me impresiona. Cuando un personaje bíblico dice, y yo hoy llamo a Jehová por testigo entre tú y yo. Y yo lo he hecho también. Porque cuando la gente te acusa de algunas cosas que tú sabes a conciencia que no las has hecho, que no las has dicho y que en tu voluntad jamás ha estado hacer o decir o ir en contra de lo que la gente dice que tú haces, óyeme, qué hermoso poder decir, yo llamo a Dios por testigo. Porque déjame decirte, que cuando tú llamas a Dios por testigo, eso estamos hablando de que tú estás llamando a quien todo lo sabe y todo está escrito. Más te vale que cuando tú llames a Dios por testigo, tú estés al lado de la verdad. Al lado de la verdad. Y esto es un llamado. Y esto para mí, ¿verdad? Esta parte del libro de Nehemías va muy a tono a lo que estamos viviendo ahora mismo cada uno en los diferentes países, en los gobiernos que se están estableciendo, en la política pública y la política interna de donde cada uno de nosotros vivimos. Y déjame decirte, es impresionante poder encontrar gobiernos que exaltan a Dios, que se van de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, gobernadores que puedan sin miedo declararse hijos de Dios, alcaldes que se puedan decir yo creo en Dios. Hoy en día, la gente que tiene puestos de honor en sus diferentes áreas de trabajo, sea en la política, sea en la medicina, en la ciencia, es más fácil estacionarte detrás de la corriente de la mayoría que irte en contra de ellos. Es mucho más fácil. Y es más fácil vivir oculto detrás del manto de que nadie sepa lo que yo soy, que nadie sepa lo que yo creo, que nadie sepa a quien yo adoro. Eso es lo más fácil. Pero un día el Señor va a permitir que se ponga una estatua como se puso la estatua que hizo Nabucodonosor en el campo de Dura. Y ante todo el mundo se va a obligar a que esa estatua se adore. Y lo estoy diciendo en términos de parábola. Y allí se va a saber quién disimuladamente va a
postrarse delante de esos poderes. ¿Y quién se va a quedar de pie? Porque usted no piense que los únicos judíos que fueron al campo de Dura fue Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres reales son Misael, Ananías y Azarías. No, porque allí estaba todo el mundo. Y estaban todos los judíos que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. Y allí estaban compañeros, y ahí habían familiares de ellos, y ahí estaban sus líderes, los que habían sido sus líderes espirituales anteriormente. Y tú sabes cuál fue la justificación que utilizaron para adorar. Y dice, bueno, Señor, tú sabes que yo, para salvar mi vida, yo tengo que adorar esta estatua, pero tú sabes que en el corazón yo te voy a adorar a ti, pero esto lo voy a hacer disimuladamente para poder salvar mi vida. ¿Usted sabe cuántos? Todo el mundo se postró frente a la estatua, aunque dijeron en su corazón, esto es, Señor, tú entiendes la situación, esto es nada más para salvar mi vida. Sin embargo, a estos tres no les importó la pena de muerte que habían puesto para aquellos que no la adoraran. Entonces, aquí se hace una división entre los que no tienen miedo de demostrar que son creyentes en el Señor y aquellos que viven ocultos detrás de la apariencia para salvar su reputación, salvar su trabajo o salvar sus vidas. ¡Wow! Yo estoy segura que cuando estos tres muchachos se quedaron de pie, ¿cuántos compañeros dijeron, pero tú eres loco porque te quedas de pie? Mira, mijo, tú no sabes, inclínate. A fin y al cabo, Dios conoce. Esto no lo vamos a estar adorando todos los días. Esto es por hoy nada más. Y además, uno adora a Dios en el corazón. Uno no adora a Dios en el exterior. Ten cuidado que aunque tú pienses y llegues a pensar de esa manera. Porque dice la palabra que el que se avergüence de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de él delante del Padre. Y nosotros tenemos que estamos en un tiempo en el que nosotros no podemos jugar al escondite. Y es una cosa muy hermosa el nosotros poder ver personas, tanto en la política como en la ciencia, como científicos, como médicos, maestros, abogados, licenciados, personas que ocupan puestos de honor en diferentes ramas gubernamentales o sociales, que no se avergüenzan de su Dios y que puedan dar testimonio de que ellos son creyentes en Dios. Eso es admirable. Eso es muy admirable. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho más que perder que todos los que estamos, ¿verdad?, dentro del ámbito religioso y que todo el mundo sabe que somos cristianos. Pero personas que tienen que hacer un frente de batalla, déjeme decirle que eso es muy admirable. Muy admirable y que puedan vivir a la altura de lo que dicen creer. Y yo creo que esta generosidad de Nehemías, esta presentación de Nehemías, de sus argumentos, de su estilo de gobernar la ciudad de Jerusalén, era evidencia de su fe. Porque es muy fácil tú decir yo soy creyente, pero en la manera en que vivo y en la manera en que yo ejecuto mi autoridad desde el punto o desde el punto del poder donde yo gobierno, hacerlo igual que los demás, yo creo que ahí hay una dicotomía. Hay una dicotomía cuando tú dices yo soy creyente, pero cuando tú vas a ejercer tu autoridad a los que están debajo de ti, lo haces como si fueras un infiel. Y una de las cosas hermosas que podemos ver de Nehemías es que Nehemías no solamente fue íntegro en la manera en que motivó al pueblo a restaurar las murallas y a restaurar las puertas, sino que también fue íntegro en la manera en que gobernó al pueblo para que el pueblo se diera cuenta que quien estaba con él era Dios. Y yo creo que ese es el llamado para nosotros hoy. Que hoy nosotros, no importa en el lugar donde nosotros trabajemos y cuál es la autoridad que nosotros desarrollamos
o tenemos sobre otras personas, nuestra manera de dirigir nuestra vida, nuestra manera de dirigir nuestro hogar, nuestra manera de dirigir nuestro ámbito de trabajo, nuestra manera de dirigir nuestra iglesia, la gente pueda darse cuenta que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y que gobernamos con justicia y no con usura para nosotros aprovecharnos de nuestra posición privilegiada que el Dios nos ha dado para aprovecharnos de la necesidad de las demás personas y adquirir unos beneficios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, nosotros debemos considerar este tema no con liviandad, sino con una objetividad muy grande, porque definitivamente, como dice el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hoy estamos aquí, mañana no. ¿Qué huellas tú vas a dejar cuando la gente recuerde tu paso por sus vidas? Cuando tú pases, ¿cuánto tiempo estuvo Nehemías? 12 años. 12 años estuvo Nehemías allí trabajando. ¿Y qué pasó? Cuando la gente recordara esos 12 años de Nehemías, Nehemías quiso dejar claro que querían que recordaran la justicia, el amor y la justicia y la verdad con que él gobernó. Ese iba a ser su sello. Ese sello de haber sido transparente, justo y una representación de Dios. Cuando tú te jubiles del trabajo, ¿qué huella dejarás de ti para que la gente te recuerde? Dirá la gente, ay, qué bueno que se fue. Ay, qué bueno que ya. Ha sido, y eso que es cristiano, pero esa persona es muy tóxica. Nos hizo mucho daño. Nos puso mucha cizaña. Ten mucho cuidado cómo gobiernas tu área, tu vida. Deja una fragancia a la rosa de Sarón donde quiera que tú vayas. En tu manera de gobernar tu ámbito laboral, deja una fragancia de la rosa de Sarón y que la gente pueda recordarte por ser una persona llena del Espíritu, pacificadora, justa, conciliatoria. Deja esa fragancia. Ese es mi mensaje para ti y para mí. Para ti y para mí en esta mañana, pidiéndole a Dios que nos dirija, nos ayude, nos enseñe a cómo nosotros laborar con justicia y orar por nuestros gobiernos y orar por aquellos que sí tienen puestos de honor en el gobierno y que puedan dejar brillar la luz, que pueda salir la luz de Dios donde quiera que estén y nosotros podamos también apoyarlos con nuestras oraciones. Oramos al Señor en esta hora y pedimos su bendición. Padre Santo y Padre bueno, te doy las gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de haber tenido este momento de reflexión con mis queridos hermanos. Un tema, Señor, un poquito escabroso por el lado, Señor, por la situación política en la que estamos viviendo todos los países. Pero qué bueno, Señor, que podamos dar fe y orar por aquellos que están siendo impresionados por el Espíritu para gobernar con justicia y con verdad y sobre todo con temor a Jehová. Oh Padre, que nosotros podamos llevarte y demostrarte donde quiera que nosotros trabajemos y que nosotros, al igual que Nehemías, podamos no utilizar todos los privilegios que esas posiciones nos dan, sino, Señor, que podamos ser justos y podamos ser íntegros en la manera en que nosotros laboramos y hacemos nuestro trabajo donde quiera que estemos. Oh Señor, en esta hora te rogamos por aquellos que tienen unos puestos gubernamentales de influencia. Oh Señor, si tú tienes hijos, si tus hijos están en esos puestos, Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas de ellos un Daniel, un José, un Esther. Que ellos puedan dar cátedra
del Dios que llevan dentro de sus corazones. Y que ellos no se avergüencen de ti, sino que, Señor, donde quiera que estén, ellos puedan dar testimonio y su fe y su confianza en ti y que tú vas a obrar. Dirige las vidas de nuestros gobernantes, Señor. Alumbra a aquellos que están en tinieblas, Señor. Sacude el corazón de aquellos que se han vuelto en contra tuya. Sacude la vida, Señor, de aquellos que las leyes en contra de tus hijos. Padre Santo, ten misericordia de tu pueblo. Vienen días muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde la mente del hombre se ha alejado de Dios. Y cuando nos alejamos de ti, nos acercamos al diablo, porque no hay otra, Padre. Entonces, Señor, te pedimos que tú intervengas por amor a tus hijos, por amor a aquellos que habrán de ser sellados. No sueltes los vientos todavía, Padre amado. Ten misericordia. Hay mucha gente que necesita conocerte y a nosotros nos toca llevar esa fragancia de tu amor donde quiera que estemos. Levanta un pueblo en fe, levanta un pueblo en amor, levanta un pueblo en justicia, levanta un pueblo en clamor, para que podamos ser testigos tuyos sin vergüenza ninguna, donde quiera que estemos. Que así sea. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, gracias por haber estado conmigo esta mañana. Estamos despidiendo esta transmisión, confiando en Dios de que lo que tengas que, ¿verdad?, atravesar en el día de hoy, lo hagas confiadamente de que Dios estará contigo. Y recuerda, deja tu huella de fe donde quiera que vayas. No te avergüences de tu Señor, porque el Señor se va a avergonzar de ti. Obra con justicia, obra con paz, obra con misericordia. Y deja que la luz de Dios salga de ti y que pueda alumbrar a aquellos que están a tu alrededor. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor sea con todos ustedes. A los que van para el trabajo, en el nombre del Señor, levantamos las manos y los bendecimos. Los que van para sus lugares de estudio, para sus casas de estudio, el Señor sea con todos los niños y con todos los adolescentes, a todos los que vayan allí. El Señor use a los maestros y pueda tocar sus vidas. Necesitamos salvar a nuestra niñez. Y recuerda, haz de tu casa el lugar más importante para tus hijos, donde ellos puedan encontrar paz, puedan encontrar amor, pero sobre todo puedan encontrar fe. Que haya fe en tu casa para todos los tuyos. Dios te bendiga. Estuvo contigo Liz Zenit Polanco, con esta misión hermosa que Dios me ha dado, de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Que así sea. Feliz día.